Y tenemos a nuestro primer invitado, alguien que tampoco se ha tomado vacaciones por el momento, que es Daniel Semiras. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Muy bueno, buenas noches. Me gustaría que hicieras un pequeño comentario de esto que acabo de dar a conocer, esta situación que viene, digamos así, no nos sorprende porque hubiera sido impensado hace un año atrás de que en diciembre, inclusive en octubre, noviembre, se pensaba, todos decían, bueno, con motivo de los costos estacionales, la cuestión estacional, diciembre siempre tiene una inflación más alta, resulta que es más baja. Sí, es una situación relativamente atípica. Hace un año atrás, a esta altura, ya cuando se conocían la orientación de la política económica del gobierno de Javier Milei y demás, las estimaciones que nosotros hacíamos es que íbamos a estar rondando una inflación del 4% a fin de año, 4% mensual. Y ahora los indicadores están hablando entre un 2,2 y un 2,8%, ¿no? El más bajo, como vos decías, es el del Centro de Almaceneros de acá de Córdoba. Hay estimaciones hasta un 2,8%. Nosotros en el estudio lo estamos viendo en un 2,5%, prácticamente al mismo nivel que la que tuvo en el mes de noviembre. De todas maneras, es un dato sorprendente y por otro lado no es un dato sorprendente porque el gobierno en materia económica lo que puede mostrar es justamente la baja de la inflación. Baja de inflación que se consigue con motosierra, con una aspiración, habiendo aspirado pesos del mercado de manera sostenida, endureciendo la política fiscal y la política monetaria al costo de una fuerte recesión, tema que ya hemos analizado en otras invitaciones que me has realizado. Y ahí llega, ¿no? Es decir, lo que es la parte de desregulación se avanza, pero eso requiere tiempo, ¿no? Son cambios estructurales. Hasta que se notan los efectos. Son cambios estructurales, de modo tal que uno no puede solicitarle impactos inmediatos, y segundo, porque el gobierno viene avanzando gradualmente en ese sentido. Entonces, el gobierno tiene que exacerbar y está exacerbando todo lo que puede, cualquier medida que muestre una contención del fenómeno inflacionario. Y en este sentido, tal vez lo más importante y lo más significativo, y supongo que muy buena parte de lo que vamos a hablar hoy va a girar en torno a eso, es que el gobierno continúe interviniendo en el mercado de cambios a los efectos de sostener el ancla cambiaria y de esa manera dar tranquilidad en términos inflacionarios. Con una inflación descendiendo, ya ubicada ligeramente por arriba del 2% mensual, el crawling peg, el ajuste del tipo de cambio de un 2%, deja de ser una situación que dé una señal de tranquilidad a los agentes económicos y empieza a transmitir nerviosismo, porque dicen, bueno, con el 2% es la base del crecimiento inflacionario que uno debería tener, si la referencia la vamos a tener en el tipo de cambio oficial. Y entonces ahí es donde seguramente el gobierno va a tomar como una medida inmediata, yo creo que es una cuestión de días de que se anuncie, sí, ya lo anunciaron, la reducción del ritmo del crawling peg. Y lo otro que es importante es el repo, este préstamo por $1.000 millones que acaba de tomar el gobierno nacional con un consorcio de bancos internacionales. Son mil millones, pero eso es una cifra relativamente baja, pero indicadora de que se puede volver a la fuente de crédito. Que se puede volver a una tasa de interés de un 8,8% anual, es una tasa de interés para lo que es el riesgo país de la Argentina, lógica, bastante normal para cualquier país del mundo, es bastante abultado ese costo. Pero estábamos pagando muchísimo más, estábamos pagando, si conseguíamos un crédito, por lo menos estábamos pagando un 17. No se conseguía crédito, es decir, no teníamos referencias porque no se estaban consiguiendo créditos, de modo tal que el costo podría ser infinito. Pero siendo esta la primera operación abierta que se realiza, tenemos ahí podemos hacer un benchmarking, ¿no? Podemos tomar un punto de referencia. El tema es para qué se van a usar esos recursos. Y una alternativa es decir, bueno, para pagar los vencimientos de la deuda que operan ahora dentro de un par de días, el 9 de enero, vencen una buena cantidad de millones de dólares, para los cuales el gobierno ya había enviado los fondos. 5.200 millones. Sí, ya había enviado el dinero, de modo tal que esto simplemente, desde el punto de vista contable, va a evitar que la caída de esos 5.000 millones de dólares que, digamos, que hay que pagar por los vencimientos de la deuda van a implicar una
pérdida de reservas internacionales, bueno, se va a ver aliviada con el ingreso de este dinero del préstamo. Pero este dinero probablemente se lo utilice para seguir interviniendo en el mercado de cambio, seguir llevando tranquilidad y demás. Y como el ritmo de lo que está perdiendo mensualmente el Banco Central por sus intervenciones es de 280 millones de dólares al mes, siguiendo ese ritmo, si la inercia no cambia, esto dura para 3 meses y medio, 4 meses, que coincide con la llegada de la cosecha gruesa. Una cosecha gruesa que viene castigada por los precios y que viene castigada porque las condiciones climáticas no van a ser malas, pero tampoco van a ser excelentes, de modo tal que vamos a tener una cosecha buena. Los precios internacionales han caído y la idea es que van a seguir bajando y el peso de las retenciones sigue siendo muy fuerte y muy significativo. Yo recordaba, hacía números, ¿no? Haciendo números porque es lo que a uno le toca hacer en su profesión. Bueno, ese es tu trabajo. Exactamente, pero la situación de rentabilidad de la gente del campo hoy en día es ligeramente peor a la que tenían en el 2007-2008, cuando se puso la resolución 125 de retenciones móviles. Fíjate vos la incongruencia, que en una de esas le hubiera correspondido que estuviera vigente eso, que casi le costó el gobierno, a los Kirchner. Bueno, entonces es un tema muy delicado porque el campo en su momento se paró frente a un gobierno nacional que no entendía sus reclamos y ahora el gobierno libertario tiene que tomar una decisión de a dónde va a aplicar la reducción de impuestos. Es decir, superávit fiscal está todo bien, pero ¿para qué el superávit fiscal? Teóricamente es para reducir la carga impositiva. Más allá del proyecto de simplificación tributaria, donde se eliminarían aproximadamente 120 o 130 tributos y quedarían menos de una docena en circulación de impuestos, habría un proceso de simplificación tributaria en la reforma que propone el gobierno. Lo importante es por dónde va a empezar esa reforma de reducción de la carga tributaria. Y hay dos grandes caminos. O se baja el impuesto al cheque, que es un impuesto distorsivo y donde los que se van a beneficiar fundamentalmente es el sector comercial, o se bajan las retenciones donde lo que se va a lograr es alentar al sector exportador. Entonces, ¿a cuál de esos dos sectores de la economía se va a alentar? Si es el sector comercial, seguramente el efecto de derrame que hay sobre la demanda agregada es mayor, porque si la reducción de ese impuesto a los débitos y créditos bancarios se traslada a una baja de precios, se podría reactivar el consumo, mejorando el poder adquisitivo de las remuneraciones de las personas. Claro, sí, efectivamente es así. Pero hay que atender que del otro lado en el campo se están produciendo pérdidas significativas y está en riesgo la próxima cosecha y el gobierno necesita generar dólares comerciales para pagar la abultada deuda externa que tenemos. Claro, fíjate vos, hoy se han conocido las voces de protesta del campo, ¿sí? Dirigentes de todas las diferentes agrupaciones han dicho al gobierno: señores, estamos en crisis de rentabilidad. Hay que tomar una medida urgente porque si no las consecuencias pueden ser nefastas. Hay una advertencia muy seria, la que precisamente en el día de hoy le ha hecho el campo al gobierno. Hay otro tema, es decir, con esto de me toca hacer números, una materia que doy a nivel de posgrado en la universidad se llama Análisis de Riesgo y Simulación, y en esa materia un caso práctico que normalmente utilizamos es el tema de la producción de soja en zona núcleo en la provincia de Córdoba, y utilizamos distintas variables. Y un tema muy interesante es que el impacto sobre la rentabilidad es mucho más fuerte de bajar un punto porcentual las retenciones antes que subir un punto porcentual el tipo de cambio. Es decir, a la gente del campo le conviene más que le quiten el peso impositivo antes que le den una devaluación. No, seguro, pero es que además la devaluación ya lo ha dicho de todas las maneras posibles, lo han dicho Caputo, lo ha dicho el propio Milei, es decir, devaluación no, vamos a seguir efectivamente así, incluso lo ha dicho aquí en Córdoba, ¿cuál es la referencia que tenemos para decir de que el dólar está atrasado? Es decir, hay una determinación y en eso Milei agacha la cabeza y le da para adelante, no hay nada que hacer. Y ahí viene, el gran desafío para este 2025 es cómo se hace para levantar el cepo. Claro. Y el levantamiento del cepo lo que va a implicar es poner en riesgo toda la estrategia esta de
dejar de lado los pesos porque los dólares porque están totalmente estancados, pasarse a pesos y conseguir una tasa de interés más atractiva porque da una buena rentabilidad en dólares al final del día, termina dando una buena rentabilidad en términos de dólares. Ahora, con el levantamiento del cepo ya dejan de estar los especuladores de poca monta y empiezan a estar aquellos que necesitan libertad de movimientos de capitales, y podemos repetir la experiencia de marzo-abril del 2018, donde voló por los aires la estrategia del carry trade simplemente por haber sobreestimado lo que era la ventaja de trabajar sin una restricción. Pero si se mantienen las restricciones, la posibilidad de crecimiento económico y de que vengan inversiones en serio a nuestro país se diluye. Todo en un año electoral. El gobierno necesita levantar el cepo, pero no necesita hacerlo a tontas y a locas porque corre el riesgo de que se le queme la economía. No, sí, efectivamente es así. Además, todo el mundo todavía está sorprendido por estos resultados. Y lo que muchos dicen, ¿esto llegó para quedarse o es una golondrina que no se verá? Esa es la gran duda que todavía existe. Es decir, todavía no se le cree al gobierno. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que se nos estafe, porque esa es la verdad, que se nos ha estafado a lo largo de décadas, que es lógico que la gente tenga desconfianza. Y ya se sabe que si no hay confianza con medidas tan extremas como las que se están tomando ahora, es decir, si no hay confianza, es decir, no hay procesos que pueda avanzar, sea cual fuere, por bien diseñado que esté, ¿no? Hay un tema muy importante que es la sustentabilidad de las políticas económicas. En el día de hoy, un economista muy conocido por todos mencionaba que el nivel de remuneración promedio de la Argentina era ligeramente superior a los 400.000 pesos. Ese economista es el presidente Javier Milei. ¿Sí? 400.000 pesos por persona. ¿Con eso se puede reactivar la actividad económica? No. Si con eso no se puede reactivar la actividad económica, entonces lo que hemos vivido hasta ahora es una fase inicial de poner tranquilidad, hacer que no haya olas en la bañera y dejar las cosas tranquilas. Pero hay que hacer algo más. Con estabilidad sola no se sobrevive. Hay que empezar a pensar ahora en el crecimiento. Y no va a haber crecimiento si no se reactiva el poder de compra de las remuneraciones. Una persona que gana en promedio 400, 500.000 pesos por mes, el 75% de los argentinos, según decía Milei hoy, evidentemente que van a generar una demanda de consumo privado muy pobre como para poder generar una locomotora que lleve adelante la salida del país. La salida es el sector externo, va a haber que agarrar y que darle medidas que le alienten la rentabilidad y le den competitividad al sector exportador. Pero el saldo de la balanza comercial en nuestro país es simplemente un par de puntos del PBI, mientras que el consumo privado explica 2/3 partes. Entonces, por una cuestión de peso específico, sí o sí va a haber que hacer algo para que la gente pueda gastar mejor y más. Ahora, pero sabes que vos tenés absolutamente razón en ese sentido, porque es lo que los números indican. Pero en el pensamiento, en la filosofía de Milei, de Caputo y de Sturzenegger y todos los que lo rodean, está en que la reactivación no se tiene que dar a través del consumo masivo. Entonces, tenemos una dicotomía allí que es la que precisamente genera las dudas, sobre todo de cuánto tiempo más puede continuar este semi-estancamiento que hay o este crecimiento milésimo que puede haber. Hay 4 factores que pueden actuar de disparador. Hablamos recién de los saldos externos. El consumo privado. Te queda la inversión, para lo cual hay que levantar el cepo, la inversión del sector privado, y te queda el gasto público, que el gasto público se va a mantener contenido. Entonces, si el gasto público se va a mantener contenido, si no va a expandirse el consumo privado, si no se va a levantar el cepo y si no se le va a dar aliento al sector exportador, no hay ninguna posibilidad que el país crezca. No, de eso no cabe la más mínima duda. Entonces, algo va a haber que cambiar, y va a haber que cambiar este año porque hay elecciones en octubre. Sí, efectivamente, y yo creo que el gobierno debe estar muy atento a todo eso, porque de tontos ya han demostrado que no tienen absolutamente nada. Eran inexpertos en materia de política, pero han aprendido muy rápido y saben dónde hay que apretar, cuándo hay que mantenerse firme. Algunas veces, como ha dicho Milei, han tirado la pelota a la tribuna, pero han sido las menores de las veces. Pero hay una serie de incertidumbres y, sobre todo,
con un crédito que tarda en aparecer, porque si estamos hablando de necesidad de reactivación, de una buena vez por todas, este crédito que ha vuelto, pero ha vuelto con cuentagotas, se tiene que reactivar en serio, como es en cualquier otro país del mundo. Pasando en claro, para la gente que dice, hey, hablan los economistas y no le entiendo lo que me dicen. Lo que le estoy diciendo, señor, lo que le estoy diciendo, señora, es prepárese que en los próximos meses va a haber un cambio importante en materia de política económica. ¿Cuál? No lo sé. Pero así como estamos, el gobierno no puede seguir porque necesita conseguir los votos para las elecciones y necesita un golpe de efecto. Ese golpe de efecto tiene que venir en los próximos 3 meses. Sí, efectivamente. Además, cuando hay una apuesta fuerte en Milei, porque ha dicho esa palabra maldita que ha tenido muy poca, o que tiene muy mala historia, que es el vamos por todo. Milei parece que quiere ir por todo. Y hasta el momento las encuestas le están dando la razón, porque tiene ahora una aceptación mayor a la que tuvo en el momento que fue elegido. Parece mentira en este país, con el ajuste que ha habido, con la cantidad de pobres que se generó, con el bolsillo contenido, es decir, casi exhausto en la mayoría de los casos, y sin embargo hay mucha gente que le cree. Y quizá por eso él está pensando, yo pienso, es decir, desde mi punto de vista considero que está equivocado, de que puede ir efectivamente por todo. Ya lo trató de hacerlo Alfonsín, trató de hacerlo Macri, trató de hacerlo Cristina. Es decir, yo voy por todo y me tienen que, es decir, lo tienen que temer a Dios y un poquitito a mí. Y Milei parece decir lo mismo, porque le pega a todos aquellos que se atreven a criticarlo, les pega, pero les pega durísimo, ¿no? Entonces hay una cuestión política sumamente importante. Yo creo, y estoy de acuerdo con vos, en que algo tienen que hacer. Bueno, voy a ir a que me peguen entonces. Sí, es casi seguro. Muchas gracias. Gracias a vos por estar aquí junto a nosotros.